Muy buenas tardes, acá con la Biblia abierta, como todos los días, continuando con la línea que siento que nos marcó la lectura durante varios días del Salmo 119, tan rica, con tantas vivencias y expresiones y actitudes y adoración que hemos encontrado en este hebreo creyente, y entonces eso nos motivó a decir, bueno, vamos a ir al Nuevo Testamento a ver el libro dedicado a los hebreos, ¿sí? La epístola a los hebreos, epístola que no tiene autor, pero mañana lo dejo para el próximo programa, el investigar un poco acerca de las posibilidades de autor de esta carta que, aunque algunos han querido hacer que fuera de Pablo, pero tiene una estructura totalmente distinta y tiene una forma de pensamiento muy especial, ¿no? Las cartas que tenemos de Pablo, de Juan, de Judas, son cartas generales a la iglesia, ¿sí? A la iglesia cristiana. Esta carta, por supuesto, desde la iglesia cristiana, le está hablando a los hebreos. No sabemos si de algún lugar en especial, de nada. Es en general a todos los hebreos que han quedado en el Antiguo Testamento. Por eso, no es un libro fácil, no es un libro que muchos lean, sin embargo, tiene algunos de los capítulos más queridos del Nuevo Testamento y tiene muchas páginas bastante complejas. Así que hemos pedido al Señor que nos dirija para poder leerlo, básicamente leerlo, ir encontrando conexión, sobre todo con el Antiguo Testamento, y mensaje para nosotros importante en el día de hoy. Tiene un comienzo, capítulo 1, del versículo 1 al 4, impresionante, intenso, lleno de contenido que apunta a buscar realmente comprensión y entendimiento. Aparece como un tratado acerca de Jesucristo, ¿sí? Porque no parece una carta saludando, bendiciendo, nada. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, versículo 1, ¿sí? Y nos está dando una pauta interesante, porque ahora empieza el versículo 2 diciendo, en estos días finales, de manera que tenemos acá una conexión perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Lo leo de nuevo. Dios, que muchas veces y de varias maneras, Antiguo Testamento, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que acá está presentando, ¿sí? al pueblo hebreo, está presentando a Jesucristo. Esto me hace recordar, a ver si lo tengo cerquita, en Hechos 2:17, cómo presentó a Jesús el apóstol Pedro, ¿no? Era 2:17, donde dice, claro, recuerda cuando empieza a hablar después de Pentecostés, Pedro recuerda, empieza tocando el Antiguo Testamento, uniendo con el Antiguo Testamento, y es solamente leo el primer pedacito de la epístola de Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, ¿sí? De modo que acá tenemos esa mención que nos hace acordar en estos días nos ha hablado, no habla del Espíritu Santo, ¿sí? El autor de Hebreos se ocupa en presentar a Jesucristo y en ubicar a Jesucristo desde la antigüedad hasta el momento en que apareció en este mundo. Nos habló por medio de su Hijo. Y acá vienen siete
siete descripciones de Jesús, que no se pueden leer apuradamente. A este designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo, creador. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la palabra de Dios estaba unida, como lo vemos en el Salmo 119, a la idea de sabiduría. ¿Sí? Acá la palabra de Dios está en revelación. Y lo que está presentando el autor de Hebreos es revelación. Entonces Jesús lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, creador con el Padre. Y acá también nos está dando por sentada la Trinidad, aunque no habla del Espíritu Santo. Es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, y acá recién llega la muerte de Cristo por medio de los pecados. La cruz de Cristo, la expiación, lo que la palabra es expiación, morir por los pecados. Pero bueno, ya vamos a ver otro detalle, pero lo primero que habla es de la divinidad de Cristo. Y cuando dice fiel imagen, no es solamente decir, es mucho más, es la representación humana, para que ellos puedan reconocerlo, del Dios que se hizo hombre. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. No habla de Dios Padre, está hablando de Jesucristo, hablando de Jesucristo creador, representación de la divinidad, y ahora sentado a la derecha de la majestad, que es el Padre y el Creador. Y acá viene, versículo 4, el tema fundamental en este primer capítulo. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y acá despliega el autor una serie de versículos del Antiguo Testamento para mostrar lo que es su tema en el capítulo 1, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Después les cuento algo que descubrí. Porque dice en el 5, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? ¿No? Esto está, lo tengo acá en el Salmo 2, en el Salmo 2. Y en otro pasaje dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Esto está en el Salmo 89, son exactamente iguales, por eso no los buscamos, tenemos algunos. Además, versículo 6, al introducir a su primogénito en el mundo, acá habla de primogénito, así como Juan presentó a Jesús como unigénito, acá lo presenta como primogénito. Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esta cita no la encontré porque acá tiene las referencias, varias citas, y en ninguna se encuentra ahí la palabra exacta, de manera que quizás en alguna de las tantas traducciones, pero el autor de Hebreos lo pone, ¿no? Dice, en cuanto a los ángeles dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Presentación del tema de los ángeles. Esto es el Salmo 104.4, y fíjense, interesante, donde dice, a ver cómo empieza, él hace de los vientos sus ángeles, es 104.4, es un comienzo el 104 de adoración tremenda, Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad, y en el 4 dice, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Este es exactamente el versículo que cita. ¿Por qué? A ver, indicación de acá de mi comentador en la Biblia de Estudio. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de la Septuaginta?
la traducción que antes de Cristo, unos cientos de años antes de Cristo, hicieron al griego del Antiguo Testamento hebreo. Y en esa traducción, ahí aparece el significado de ángeles. Ángeles mensajeros, enviados. De manera que acá, en griego, aparece el Salmo 104.4 como ángeles, mientras que en el Antiguo Testamento nos aparece como mensajeros. Es la misma palabra. Y acá el autor de Hebreos está hablando de que Jesús es superior a los ángeles. Y sigue. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Esto es el Salmo 45. Está tal cual y casi lo dejo, pero recordemos lo importante que es siempre el contexto. Salmo 45, a ver dónde lo tengo, es un salmo que tiene como subtítulo, a ver, está acá, 45, es un cántico, es un canto nupcial dedicado al rey, donde está exactamente 6:7, tal cual, donde dice que el cetro de tu reino es un cetro de justicia, de manera que esto fue cantado y tomado como un canto al rey. Sin embargo, la crítica desde el Nuevo Testamento, este es un texto mesiánico, porque a ningún hombre, ni que fuera un canto nupcial para el rey David tan amado, va a decir: el cetro de tu reino es un cetro de justicia, por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Yo tengo acá anotadito Jesús. Esto está referido a Jesús y está revelado por Hebreos 1:8. Bien, sigue. También dice, agrega otro texto del Antiguo Testamento: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastan como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Esto pertenece al Salmo 102, lo revisé tal cual, de manera que está hablando de superioridad con respecto a los ángeles, superioridad con respecto a los hombres, porque toma la cita del canto nupcial, y ahora también sobre él es el mismo y tus años no tienen fin. No podía esto referirse a ningún hombre, ¿sí? Sino el autor de Hebreos lo toma referido como Jesucristo, Dios encarnado. Voy por el 13, ya terminando el capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este es el famoso Salmo 110, que es mesiánico, con unas frases así como esto. Ahora, este es el versículo que fue repetido un montón de veces por Jesús, por los apóstoles, por Pablo también. ¿Por qué? ¿A quién le va a decir? ¿A David? No, no era David, era Jesucristo. Y termina el primer capítulo en el versículo 14, son definición de los ángeles. Menos mal, porque todo esto era ahí, nos era medio raro. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Sí? Y me acordé, me parece que saqué ya la marcación del Salmo 103, 103:20 habla de los ángeles. Fíjense, alaben, casi al final de nuestro querido Salmo 103, alaben al Señor todos sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato.
Claro, un ángel le habló a Zacarías, un ángel le habló a María, un ángel le habló a José, y todas las apariciones que tenemos, servidores de Dios. Ahora, es importante que el autor de Hebreo, de este escritor que hablara tanto para marcar y afirmar que Jesucristo era superior a los ángeles, encontré por ahí que entre el tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento, esos 400 años intertestamentarios, hubo un gran interés por este asunto de los ángeles. Entonces, y evidentemente si era en el mundo griego, pero en el mundo hebreo también, ¿sí? En esos 400 años no hay Biblia, no hay textos bíblicos, entonces era algo que quizás subyacía en el pensamiento y por eso este erudito de la Biblia marca en el primer capítulo que Jesús es superior a los ángeles. Ahora vamos a leer el capítulo 2, a ver hasta dónde lleguemos. Por eso es necesario, acá empieza a enseñar, lo primero es una exposición. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Ojo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, Antiguo Testamento, cada vez que Dios en el camino al desierto castigó la desobediencia. Entonces dice, sí, si el mensaje anunciado tuvo validez, la transgresión recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Acá empieza a hablar de la salvación. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos lo confirmaron. Los apóstoles, los que escribieron, no sé si hay fecha posible de esta carta, pero ya estaban circulando seguramente los evangelios. Esta salvación fue anunciada por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella, la palabra acerca de la salvación, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Aquí aparece el Espíritu Santo, ¿sí? Siempre la Trinidad presente por todos los autores. Estamos en 2:4. 2:4, acá aparece la obra de Cristo y después la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Llega desde las señales primeras hasta los dones distribuidos por el Espíritu Santo. Y ahora viene otro puntito, que los que han ido poniéndole subtítulos dice Jesús igual a sus hermanos. ¿Así? Vamos a ver qué dice. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles, volvemos otra vez con los ángeles, al mundo venidero del que estamos hablando. Esto es muy importante. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, me encantan esas frases, ya lo encontramos por ahí, ahora no me acuerdo en qué profeta, como alguien ha atestiguado en cualquier lugar, así empezaba Jorge Luis Borges alguno de sus cuentos. Alguien me contó por ahí, escuché que decían, un recurso literario precioso, pero fíjense la cita. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Salmo 8. Así que eso de que alguien ha atestiguado en algún lugar es un recurso literario, para no decir, como dice el Salmo 8, tan conocido, para el pueblo de la antigüedad y para nosotros hoy también. Cuando dice lo hiciste un poco menor que los ángeles, está hablando del hombre, ¿no? Le está diciendo a Dios, ¿cómo es que te fijes en el hombre? Y fíjese ahora lo que este escritor desarrolla. Si Dios puso bajo él, bajo Jesús, todas las cosas,
entonces no hay nada que no le esté sujeto. Claro, porque el Salmo 8 decía, todo lo sometiste a su dominio. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto al Jesús creador, revelación. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Cómo que Jesús fue hecho? Si tenemos en todo el otro capítulo Jesús superior a los ángeles. Hay que pensar, Jesús hecho hombre, la manera en que Dios se manifestó, Jesús hecho hombre era inferior a los ángeles, que eran servidores de Dios. Y tomaba esa misma frase, que viene del Salmo 8, que habla del hombre. Jesús fue realmente hombre. Miren, todo esto está clarificando las doctrinas de la fe cristiana, ¿sí? Dios hecho hombre y totalmente hombre. Por eso, en este caso, hablando de Jesús hombre, dice que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Pero sigue diciendo, y estoy en el versículo 9, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Seguimos en él, ahora estamos en el 9. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Ustedes vieron que empezamos a marcar cuando hablaba de la salvación, y entonces ahora, continuando, ¿no?, con esa idea de superior, inferior a los ángeles, para llegar a lo que significa la salvación, y que la salvación es la demostración de la gracia de Dios. La muerte de él resultó en beneficio de todos. Extraordinario el planteo de la salvación en una carta dirigida a los hebreos. Y se me ocurre pensar que quizás la carta dirigida a los hebreos también sirve para la gente de hoy que no conoce a Dios o que tiene una imagen distorsionada de Dios. Seguimos con el versículo 2. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Qué manera clara, pero a la vez de un nivel, habla de convenía, que Dios, por quien todo existe, él perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a Dios mismo hecho hombre. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlo hermanos. Yo le hubiera puesto otro subtítulo acá, pero está bajo el subtítulo de Jesús hecho igual a sus hermanos. O sea, está desarrollando otra mirada de lo que Jesús significa. Entonces, el que santifica, que es él, los que son santificados, tienen un mismo origen. Jesús humano y los hombres santificados por él, por el cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. En otra parte dice, yo confiaré en él. Es un texto que lo dejé pasar, Isaías 8. Confianza de Dios en el hombre. Ella añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. ¿Sí? Dios hablando del ser humano como sus hijos. Por tanto, versículo 14, ya que ellos son de carne y hueso, también compartió esa naturaleza humana, dice él, Jesús. Empiezo de nuevo. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular
mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. En un capítulo y medio va desenvolviendo todo lo que sabemos acerca de Jesús. Habla de la salvación, habla de la humanidad de Jesús y de la divinidad de Jesús, habla de la gracia de Dios y acá explica la salvación para que mediante la muerte, a quien tiene el dominio de la muerte, que es el diablo. ¿Sí? Está toda la doctrina cristiana y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Acá, claro, no nos olvidemos nunca que esta es una carta dirigida a los hebreos, dirigida a los hebreos. Y entonces, más me estoy dando cuenta, fíjense, en el versículo 10 decía, convenía que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. ¿Sí? No es fácil de explicar, pero sabemos esto, lo conocemos. Pero ahora dice, por eso es preciso, no era convenía, y ahora tenemos que es preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar, de salvar, de librar los pecados del pueblo. Sigue avanzando. Nunca me había dado cuenta de la manera en que da la impresión de que va desenvolviendo todos los pasos de la doctrina cristiana. A veces lo hacemos muy fácil, pero en 2, 3, 4 puntos, ¿no? Pero el autor tiene que convencer, por eso usa la palabra convenía, usa la palabra es preciso, y aunque me parece, creo que no nos es tan importante ni tan necesaria esa explicación, todo ese tema de los ángeles tenía que ver porque es muy posible que la doctrina de los ángeles, que estaba muy de boga en ese tiempo, estamos hablando ahora del siglo I, entorpeciera la figura de Jesucristo. Y por eso, acá el escritor desenvuelve todo eso desde Dios el Creador, mostrando a Jesús Creador que estuvo en el principio, que todas las cosas le están siendo sometidas a Él, para después llegar a mostrar que es preciso, que conviene que Él sufriera la muerte para la salvación que era dada por la gracia de Dios. Impresionante. Por favor, les pido que vuelvan a leer estos 2 primeros capítulos, porque después vamos a ver cómo se engancha con un tema que es muy importante para el pueblo judío. El 18, termina el capítulo 2, va a ser tratado más adelante. Dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y los mejores versículos sobre este tema están en Hebreos, pero más adelante. Los animo a no tenerle miedo al libro de Hebreos. Hay que leerlo despacito, hay que irlo rumiando y desenvolviendo para que nos llegue toda esa comprensión de la obra de Jesucristo y del amor y la gracia de Dios. Que Dios los bendiga. Seguimos mañana, si Dios quiere.